Hola, hago esta grabación con la intención de explicar algo que muchas personas igual no saben, quizás por falta de información. Dicho sea antemano que soy alguien a quien no le gusta el protagonismo, pero creo que hay muchas personas en este país, España, que deberían saber algo más de lo que ven por la tele. Mi nombre es lo de menos. Nací y viví en Andalucía, tierra a la que amo y llevo en el corazón. Tengo toda mi familia allí. Estuve sirviendo en el ejército español. Después ingresé en la Guardia Civil, donde estuve ejerciendo durante mucho tiempo. Fui destinado a Cataluña, donde aún vivo, y he formado mi propia familia. Soy uno más de los muchos otros andaluces, extremeños, gallegos, etc., que por diferentes razones han acabado aquí, en Cataluña. Desde mi situación quiero y debo dar mi opinión del problema que pasa en Cataluña, porque creo que soy una persona que puede dar su opinión desde un punto de vista completamente imparcial. Hay que decir que cuando me mandaron destinado a Cataluña, allá por el verano del 2000, vine un poco asustado por todas aquellas etiquetas que se decía tenían los catalanes. Que si el catalán es un tacaño, que si en Cataluña no te hablan en castellano, que si no quieren a los españoles, etc. Cosas que muchos de vosotros ya sabéis. Mi sorpresa fue no solo que me recibieron con los brazos abiertos, sino que además de hablarme en castellano, muchas de las personas que conocí me ayudaron mucho sin apenas conocerme. Desde que empezó todo esto del referéndum, llevo un tiempo teniendo diferentes conversaciones con personas de fuera de Cataluña, escuchando y viendo por televisión y por internet auténticas barbaridades sobre el tema de Cataluña, de los catalanes, pero lo de hoy ha sido de órdago. Un grupo de personas ataviados con banderas españolas haciendo un pasillo a la Guardia Civil, que supuestamente se dirigía a Cataluña, alentándola con el grito «A por ellos, oe! A por ellos, oe, oe!», como si fuera la selección española o el mismo ejército español que saliera a luchar contra una tropa enemiga invasora. Se me ha erizado la piel y no he podido evitar la tristeza y la pena. Quiero recalcar el fuerte aprecio y respeto que siento por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, y especialmente la Guardia Civil, cuerpo al que adoro y admiro. Entre otras cosas, por el papelón que les ha tocado desempeñar en Cataluña con todo esto del referéndum. Y digo papelón porque no se enfrenta a un enemigo con pistolas, ni bombas, ni pasamontañas. Se enfrenta a su peor enemigo. Lo que se va a encontrar la Guardia Civil el día 1 de octubre será el propio pueblo llano, catalán. Ni antisistemas, ni perroflautas, ni gatos trompeta, ni loros tocando el acordeón, sino simplemente a personas respetables, como vosotros, que pacíficamente llevarán en una mano una papeleta y algunas, en la otra mano, un clavel. Este es el enemigo atroz que el Estado ha mandado más de 6.000 guardias civiles a luchar encarnecidamente. Gente que solo pide su derecho democrático de expresarse en las urnas. Un verdadero ejército de guardias civiles, policía a la que, dicho sea de paso, tiene las condiciones laborales y económicas más precarias de todas las policías que hay en este país. Pero que cuando la cosa se pone fea, ¿quién mejor que la Guardia Civil para sacarle las castañas de fuego al gobierno? Un gobierno que no quiere arreglar esta situación sentándose y hablando. Tranquilo, señor Rajoy. La Guardia Civil se dejará la piel luchando por la patria a golpe de porra y arreglar el problema que usted es incapaz de arreglar por un módico precio. Me gustaría que hiciera memoria de aquellos años cuando el comando terrorista ETA mataba, asesinaba, secuestraba y extorsionaba a ciudadanos casi a diario. Policías, guardias civiles, ciudadanos de a pie, compañeros míos de promoción. Más de 1.000 personas en total. Un enemigo de la sociedad que también pedía su independencia, pero de manera muy diferente. Muy bien, pues nunca ha habido en el País Vasco un despliegue tan exagerado de guardias civiles ni policía para luchar y defender la soberanía nacional y el orden constitucional. ¿Saben cómo solucionaron este problema los señores del gobierno? Dialogando y pactando con los terroristas. Esa es la verdad.
aunque ahora los señores del gobierno nos quieran vender otra moto. Me gustaría enviarle un mensaje claro, corto y conciso a la Guardia Civil. Compañeros, su enemigo no es el catalán independentista, no se equivoquen. Su enemigo está en casa, es su propio gobierno. Un gobierno que ha pasado por alto las peticiones que reclamaba el pueblo catalán. Ha obviado que en Cataluña había un problema y ahora pretende solucionarlo a golpe de porra. Amigos, este problema hace mucho tiempo que existe, mucho más tiempo que el que se necesita para poder solucionarlo. Quiero que los que no viven en Cataluña sepan una cosa. La mayoría del pueblo catalán no es independentista de principios, ni mucho menos. Lo que ha estado pidiendo Cataluña entera desde hace mucho tiempo es simplemente un trato más justo. Que el Estado nos trate igual a andaluces, extremeños, gallegos o vascos. Igualdad. Que un catalán pague los mismos impuestos que un murciano. Que pague los mismos peajes que un extremeño. Que la escolarización de sus hijos cueste lo mismo que la de un andaluz. O que las medicinas tengan el mismo precio que en Albacete. Y después de muchos intentos fallidos de arreglar este desajuste con el gobierno central, ha visto que la única solución posible era el autogobierno. Señores, lo que quiere marcar en la papeleta el pueblo catalán no son sus ganas de ser independientes. Lo que queremos expresar el día 1 de octubre en las urnas no es ni más ni menos que nuestra propia indignación. Que nadie os engañe. El problema del desafío soberanista se arregla con un pacto fiscal, y la llave la tiene el gobierno español. Si Rajoy quiere, el independentismo catalán desaparece hoy mismo. Pero desgraciadamente no va a desaparecer a golpe de porra ni quitando las urnas y las papeletas de los demócratas, como es la voluntad del señor presidente. Esto solo hará que el problema sea aún más grande, porque la violencia genera más violencia, y porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Con esto me despido. Me gustaría que mi mensaje llegue a muchas personas. Por favor, compartirlo. Que se sepa la verdad de lo que ocurre en Cataluña. Que llegue a todos los móviles y a todos los ordenadores. Pero que sobre todo, por favor, este problema se arregle cuanto antes. Porque esta situación no nos hace bien ni a unos ni a otros. Y porque todos nos merecemos vivir en un mundo mejor. Un saludo.